Muy buenos días. Hoy, en el día 328, leeremos los capítulos 7, 8 y 9 del libro de Romanos. Comencemos. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque todo lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora leeremos el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una están con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos imagen, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos de esto? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora leeremos el capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón.
Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos tres capítulos que hemos leído. En el capítulo 7 podemos ver que el Señor allí nos enseña que la ley no puede salvarnos. Y podríamos preguntarnos en los primeros versículos si somos adúlteros. Y eso lo vemos en los versículos 1 al 6 porque allí hace una analogía entre la ley y el matrimonio. Quiero que leamos el versículo 6 que dice así, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.
¿Por qué la pregunta es somos adúlteros? Porque en el versículo 3 dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltero. Nosotros, cuando no conocíamos a Dios, vivíamos según leyes, según normas, según una religión, pero cuando le entregamos nuestra vida al Señor, vivimos por fe y de acuerdo a los principios de su palabra. Cuando nosotros dejamos a un lado la dependencia de Dios para empezar a vivir, así sea dentro del cristianismo, una vida a nuestra manera, guiada según nuestro consejo, guiada según nuestra percepción, estamos en un adulterio espiritual. La ley no puede salvarnos. El versículo 1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. El joven rico, por ejemplo, pensaba que era bueno porque guardaba toda la ley. Sin embargo, Dios le hizo saber que había algo en su corazón que él tenía guardado que no le dejaba vivir para Dios. Nuestra naturaleza nos invita al mal, y eso lo vemos en los versículos 14 al 15, que dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues lo que hago, porque hago lo que quiero, más, sino, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces nosotros queremos estar bien con los demás, queremos ser pacientes, queremos actuar con benignidad, con gozo, queremos perdonar, pero hay algo que no nos deja. Terminamos haciendo muchas veces lo que no es bueno. Solo Dios puede ayudarnos porque nuestra naturaleza es pecaminosa y necesitamos la ayuda de Dios. Versículo 18 que dice así, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en Ángela, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quisiera el bien, yo quisiera actuar bien, pero hay una ley en mí que se revela contra Dios, que quiere hacer lo incorrecto. Y eso muestra que el pecado se quiere enseñorear de mí. Versículos 19 al 20 que dicen así, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, muchas veces nosotros nos dejamos enseñorear del pecado. Cuando nosotros no le entregamos la dirección de nuestra vida a Dios, nunca podremos transformar nuestras vidas. Hay personas que dicen, no, yo dejo ese vicio, yo decido cuándo lo dejo. No, yo decido cuándo cambio o yo lo cambio. Déjame decirte que el único que puede cambiar el corazón del hombre es Dios. ¿A quién alimentamos? ¿A la carne o al espíritu? Versículo 22 al 23. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi carne y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Nuestro espíritu quiere agradar a Dios, pero nos dicen nosotros descuidamos nuestro espíritu, no nos relacionamos con Dios, no vamos a la palabra y entonces ahí es donde terminamos haciendo el mal. ¿A quién alimentamos entonces? ¿A la carne? ¿A obedecer los apetitos de la carne o al espíritu? Nuestra antigua naturaleza se interpone. Cuando nosotros recibimos a Dios en el corazón, recibimos una nueva naturaleza que nos habilita para agradar a Dios. No depende de nosotros, es Dios quien nos da ese regalo. Por eso usted y yo necesitamos buscar a Dios. Pero muchas veces esa vieja naturaleza se interpone, como lo vemos en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso usted y yo necesitamos una dependencia absoluta y completa de Dios. Así como un bebé necesita depender de su madre, pero lastimosamente a medida que va creciendo, ve que no va a necesitar a su madre y se va independizando del todo. Nosotros, en cambio, debemos ser siempre como bebés para saber que siempre necesitamos de Dios. En el capítulo 8 vemos que solo en Cristo vencemos. Y es lindo como ver en el versículo 1 pasamos, nos muestra la palabra que pasamos de sentenciados a muerte libre, de sentenciados a muerte a ser libres. Y lo vemos en el versículo 1 que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Imagínense que usted y yo, por el pecado que hemos cometido, merecíamos la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero que alguien lo llame y le diga, venga, salga de ahí, de esa sentencia, porque está usted en fila para que lo fusilen a causa del pecado, y le digan, alguien murió por usted, es totalmente libre. Y ese alguien fue Jesús, que pagó el precio de nuestros pecados. Sin embargo, muchos no han querido aceptar ese regalo de salvación y siguen en la fila para morir eternamente. No hay imposibles en él. Versículo 2. Solo el Espíritu Santo nos libra del pecado. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En el capítulo anterior leímos que el pecado se quiere enseñorear de nosotros. Quiere hacer que nosotros obedezcamos a nuestros miembros, a nuestras concupiscencias, a nuestros deseos. Sin embargo, cuando usted y yo dejamos que le entregamos nuestra vida al Señor y dejamos que el Espíritu Santo nos dirija, Él nos da libertad acerca del pecado. No hay imposibles para Él, ni en Él. Versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, era imposible que usted y yo fuésemos capaces de abandonar esas prácticas pecaminosas que antes teníamos. Pero cuando usted y yo regresamos a Cristo, Él nos da una nueva naturaleza y ahora podemos vencer. Tus pecados te dicen, tus pensamientos te dicen quién eres. Versículo 5 dice así, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las del Espíritu. ¿En qué piensas? ¿Qué eliges, muerte o vida y paz? Versículos 6 y 13. El 6 dice así, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y el 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tremendo, porque desde el 6 el Señor nos está diciendo que de qué nos estamos ocupando. Cuando yo me ocupo de la carne, cuando yo me ocupo de satisfacer el pecado, yo estoy trayendo muerte a mi vida. Pero cuando yo me ocupo del espíritu de buscar a Dios, de depender de Dios, de amar a Dios, de obedecer a Dios, yo estoy trayendo para mi vida no solamente esa vida abundante, sino paz. En la carne yo no puedo agradar a Dios. Y eso lo vemos en los versículos 7 al 8 que dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces usted puede tratar de ser bueno, pero nunca podremos hacer el bien si Dios no está con nosotros y nos dirige. Si el Espíritu Santo mora en mí, se tiene que notar. Versículo 9 dice así, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Muchas personas andan diciendo, es que no puedo, es que lucho, es que trato, nada. Entonces es como preguntarnos si de verdad el Espíritu de Dios está morando en nosotros. A los que le amamos, todo obra para bien, versículo 28, que dice así. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, qué importante es que usted y yo sepamos que todas las cosas son todas las cosas. No solo lo bueno, sino también aquellas cosas que son difíciles nos ayudan para bien. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Dice acá la palabra que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el capítulo 9 vemos que Jesús es nuestro único Salvador. Allí vemos que nadie puede conseguir la salvación para otro. Pablo en los versículos 1 al 5 expresa a los judíos. Dice, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio. O sea, Pablo decía, es que ojalá ustedes pudieran leer mi pensamiento, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, desearía yo
que ustedes fueran salvos, que yo recibiera el castigo y ustedes fueran salvos. ¿Sabes? Por más que alguien se esfuerce para que otro reciba la salvación, no puede hacer nada, porque la salvación es un regalo que Dios otorga y lo único que usted y yo tenemos que hacer es recibirlo, pero es personal. Yo no puedo luchar por la salvación de otro, puedo hablarle, compartirle de Cristo, a través de estos medios llevar la palabra, pero es usted quien decide si va a buscar y si va a recibir ese regalo de Dios. Solo Jesús puede salvarnos, y eso lo vemos en los versículos 1 y 5, que tiene que ver con lo que acabé de decir. No es una misa, no es una oración, no es una imposición de manos. Es Jesús quien puede salvarnos. La palabra nunca falla, sino que a veces no la entendemos. En los versículos 6 y 8, miren lo que dice. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En el 8 explica, esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como los descendientes. Los judíos pensaban que ellos, por ser del linaje de Abraham, ya eran salvos. Y cuando vieron que la salvación alcanzó a los gentiles, empezaron a pensar que, o a cuestionar la palabra quizás. Muchos cuestionan la palabra y dicen, bueno, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios más severo, pero no lo han leído bien, porque no han mirado la misericordia, la paciencia, la longanimidad, el favor de Dios, la benignidad, buscando que todos procedan al arrepentimiento. Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22, vemos un Dios que está buscando al hombre. Cuando Adán pecó, Dios lo busca y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Buscándolo para perdonarlo, para tener comunión con él, para abrazarlo, entregando aún a su Hijo para morir por nosotros y podamos recibir ese regalo de salvación. Sin embargo, nosotros los seres humanos todo el tiempo hemos estado dándole la espalda a Dios. ¿Quiénes somos para altercar contra Dios? Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Cuántas veces en lugar de honrar, glorificar y agradecer a Dios, estamos cuestionando su obra, estamos cuestionando sus juicios, estamos cuestionando tantas cosas de Dios? No son nuestros méritos, es su misericordia, versículo 15, que dice así. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Por eso tú y yo debemos decirle al Señor, Señor, ten misericordia de mí. No es una religión la que nos salva, es Jesús el que nos salva. Versículos 30 al 32 que dice así, que pues diremos, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, porque Israel se volvió ritualista, dejó a Dios, dejó de depender de Dios. Los gentiles creyeron a Cristo. Solo hay una roca firme y esa roca es Cristo, versículo 33. He aquí pongo en Sión como piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Por qué dice como piedra de tropiezo y roca de caída? Porque muchos no quisieron creer en Jesús, que es la roca viva, y en lugar de creer tropezaron. Pero otros decidimos creer y afirmarnos en Dios, y dice que el que creyere en él no será avergonzado. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal nosotros? ¿Estamos viviendo una religión pensando que así seremos salvos o vendremos a Cristo, el único que puede darnos salvación? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.